Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Hoy viernes 6 de agosto del 2021, agradecemos al Rey que vive y reina para siempre, nuestro soberano Dios, al único, inmortal e invisible Dios, al eterno, al omnipotente, omnisciente, omnipresente, al que está allí y conoce todo lo que se mueve hasta en el infinito del universo, aquel que en su dimensión de gloria sobrenatural cubre toda la tierra, cubre todo lo que ha sido creado. Aleluya, a Él y solo a Él sea la gloria, la honra, el poder, la autoridad y la supremacía por encima de todas las cosas. Aleluya. Gracias al Padre por este día maravilloso, viernes 6 de agosto. Alabamos su nombre y glorificamos su gran nombre, su poder y autoridad. Y gracias porque Él nos permite conectarnos una vez más a través de estos medios y poder llegar a cada uno de los hogares de los hijos de Dios, de la casa linaje del Rey, para poder juntos recibir esta palabra y también adorar al Dios que vive para siempre en el tiempo que hemos separado para Él. Los 7 primeros días de cada mes son días de primicia para nuestro Elohim y los entregamos, con gratitud, agradecidos por todo lo bueno que Él es y que ha hecho por cada uno de nosotros. A Él sea siempre la gloria por los siglos de los siglos. Así que vamos a iniciar. Hoy nos toca analizar Proverbios capítulo 21, los primeros 16 versículos. Y vamos a iniciar. Verso 1 dice: los canales de riego controlan el curso de agua. Así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. Esta palabra es poderosa y extraordinaria. Esta palabra es muy profunda. El Señor dice que su realidad, su poder, su autoridad, su grandeza, su deidad, su reino es manifiesta a través de las cosas creadas. Y el Señor toma el ejemplo de un canal de riego ahora. Así como un canal de riego encausa las aguas y las lleva en una misma dirección para que no se salgan ni a la derecha ni a la izquierda, sino que las envía en una misma dirección para que lleguen al destino que fue establecido para poder ser de utilidad y de vida para las personas, los seres humanos, para la siembra, las cosechas, para los animales, qué sé yo. Pero lo importante es el direccionamiento que le dan los canales a las aguas. Entonces el Señor dice, de la misma manera, el Padre Eterno conduce la vida de la gente, conduce la vida de los gobernantes, conduce la vida del rey en este caso, porque habla de Salomón como rey de Israel. Salomón está diciendo, mi reino está dirigido, canalizado, el Señor es el que me orienta, el Señor es el que me enseña, el Señor es el que me habla. Recuerde que Salomón pidió sabiduría a Dios, por encima de todo, conocimiento, para poder guiar a un pueblo. Por lo tanto, el Señor derrama ese conocimiento, esa sabiduría, para que se puedan guiar a un pueblo, a una nación, a una iglesia, a las iglesias en las naciones de la tierra. El Señor entrega la sabiduría para poder encaminar y llevar al hombre en la dirección correcta para que tenga un encuentro sobrenatural, sorprendente con el Dios que vive para siempre. Es maravilloso realmente esto, y es el Señor el que nos guía en todas las cosas. Una gran responsabilidad de los ministros del nuevo pacto en este tiempo es precisamente permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, que indique lo que tenemos que hacer, para que nosotros podamos dirigir el curso de las aguas que vienen del trono del Padre, dirigirla hacia la iglesia, hacia el pueblo, hacia el remanente, dirigirla hacia la tierra, la ciudad, hacia las naciones, dirigirla para que todo lo que acontezca sobre la vida en la tierra sea la perfecta voluntad del Eterno. Por eso dice, Él controla la mente del rey para que siga el curso que Dios quiere. Lo que Dios estableció desde el principio, lo que Dios determinó, eso es lo que se tiene que hacer. Y es muy importante entrar en entendimiento y en revelación de su palabra para poder hacer, obviamente, lo que Él quiere que sea.
El verso 2 dice, cada cual cree que lo que hace está bien. Esto quiere decir ser sabio en su propia opinión o pensamiento. Pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. El Señor es el que al final juzgará si lo que haces es correcto o no. Cada quien puede elegir hacer lo que a su voluntad o deseo quiera o desee, ¿no? Pero el Señor es el que ha determinado, el que establece el principio, el que dice qué es lo que realmente es verdadero o no. Dios pesa y juzga las intenciones del corazón del hombre, ya lo hemos dicho. Y si usted se fija, a partir de algunos capítulos 15, 16 en adelante, que tienen que ver con consejos, sabios y contrastes, muy a menudo en cada capítulo se repite algo y en eso que se repite se refuerza. Es como cuando se hace un test psicológico donde se hacen diversas preguntas y hay 3 o 4 espacios de preguntas diferentes, pero que tienen el mismo contexto o el mismo sentido al preguntar, y por lo tanto lo que busca es medir que la respuesta de las personas a ese test sea la correcta y apropiada. Entonces se estructura la misma pregunta pasada, pero de una manera diferente, para ver si la respuesta tiene coherencia o si la persona está contestando, manipulando el test y contestando de acuerdo a su conveniencia. Son situaciones de esa naturaleza. El Señor en su sabiduría eterna hace lo mismo aquí. Y de vez en cuando en cada capítulo nos va recordando alguna situación que ya nos había explicado en los capítulos anteriores. Pero lo real de esta palabra es que el Señor quiere llevarnos a una reflexión, a interiorizar todo este conocimiento maravilloso y que nosotros podamos canalizar estas verdades del reino en nuestras vidas y de allí plasmarla en la vida de nuestros hijos y de los demás en cuanto nos sea posible. Él es el que juzga las intenciones del corazón del hombre. Él es el que en su sabiduría infinita dirige y guía a los seres humanos hacia lo que es justo a través de su santa y bendita palabra. El verso 3 dice, al Señor le agrada más uno que se porte bien y que sea justo que todos los sacrificios que se hagan posibles. Aquí el Señor está determinando que la obediencia es mayor que cualquier sacrificio que las personas hagan. Lo que el Señor le dijo a través de Samuel a Saúl, el rey que se desvió de los mandatos del Señor, el rey que empezó a hacer de acuerdo a su propia opinión, a su propio pensamiento, de acuerdo a su propia bondad, entre comillas, y que más bien desvió sus pensamientos del corazón o del pensamiento de Dios. Y al Señor dice, le agrada que la gente se porte bien. Por eso a veces yo le digo, pórtese bien. Al Señor le agrada la gente justa, la gente correcta, la gente que camina en la integridad. Al Señor le agrada al que guarda su palabra, al que guarda sus mandatos, al que pone por obra sus escritos. Por eso es que siempre va la exigencia de Dios. Oyes, guardas y pones en práctica su palabra, entonces Él te ama, te bendice y te multiplica. O sea, por cada acción correcta que tú hagas, entonces Él te multiplicará. Y si lo analizamos así, el que oye, si tú oyes, dice, Él te amará. Y es lo que dijo Jesús en el libro de Juan, a partir del capítulo 14 en adelante, 13, 14 en adelante. Cuando Él dice, el que me ama, mi palabra guardará, y si guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es maravilloso. Entonces, Él dice, el que oye, equivale a yo te amaré. O sea, si tú en tu corazón abres tu espíritu para oír la voz de Dios, entonces el Señor te amará, porque decidiste abrir tu boca, abrir tu corazón al Señor, abrir tu vida, tu espíritu para que Él obre en ti. El que guarda, dice, el Señor te bendecirá. El guardar la palabra, el atesorarla, representa una bendición. Si se da cuenta cómo va. Oír, yo te amo. Si tú guardas, yo te bendigo. Si se da cuenta. Y si tú pones por obra, yo te multiplico. Extraordinaria la palabra eterna de nuestro Dios.
cómo la enfoca, cómo la establece como principio eterno de favor, de bendición y de gloria. Si tú vives como a Dios le agrada, haciendo lo justo y lo correcto, eso tiene mucho más valor que cualquier sacrificio que tú hagas a favor de Él. Cualquier contribución, ofrenda que tú presentes al Señor, eso será más valioso. Ahora el Señor desea que todo aquel que se acerca a Él a bendecirlo a través de ofrendas sea una persona correcta, agradable a Dios. Mire que este es un principio de reino. Aquí hay un secreto de reino, hay un código de reino guardado. Y ese código de reino está asociado a la letra número 10, Yud. Está asociado a eso. Y empieza con el nombre de Yahweh, el Elohim, y tiene que ver con la mano del Elohim bendiciéndote, la mano del Elohim apoyándote, la mano del Elohim cuidándote, dando protección a tu vida, guardando tu ser. El Samek, ¿sí? El Samek Yud Tet. El Señor te apoya, el Señor está contigo, el Señor te guarda, el Señor te bendice. El Señor bendice a quien vive para agradarle a Él. El mandato para Abraham en el capítulo 17 de Génesis fue: vive como a mí me agrada. En una versión, en otra versión dice: ve delante de mí, dice perfecto. Pero en otra versión, creo que es la palabra de Dios para todos, PDT, dice: vive como a mí me agrada. El Señor busca gente que quieran vivir como a Él le agrada, quieran vivir como Él quiere, como Él desea. Y mire que está asociado con el versículo 1 que dice: el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. O sea, las personas que agradan a Dios, que buscan agradar a Dios, que buscan amar a Dios, que buscan obedecer a Dios, siempre vivirán conforme el curso, la dirección que Dios quiere. ¿Sí se da cuenta cómo se enlaza maravillosamente el verso 1 y el verso 3? Por eso el Señor dice: a Él le agrada más la obediencia que los sacrificios. Por lo tanto, es necesario aprender estos principios. Y el Señor demanda de cada uno de sus hijos obediencia a su palabra, a sus mandatos. Puestos tienen que ser por obra. Y ahí entra en la bendición. Cuando Él bendice, Deuteronomio capítulo 11, versos 26, 27, 28, Él dice: el Señor bendice. La bendición viene para el que oye, guarda y pone por práctica sus palabras. La maldición viene para el que no oye, él no guarda y no pone en práctica sus palabras. Es sencillísima las Sagradas Escrituras cuando la podemos entender desde la revelación del Espíritu Santo del Dios viviente. Entonces, al Señor le agrada la obediencia, la sujeción, el respeto, más que la fidelidad, más que cualquier sacrificio que tú puedas hacer. El verso 4 dice: la mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos de los perversos definitivamente son pecados. Se han desviado de su camino. La palabra pecado viene de yet, el hebreo, J-E-T, yet, y significa desviarse del camino. Y equivale a la figura ilustrativa de un dardo o saeta que es lanzado hacia un blanco. ¿Recuerda eso? Ese tablero redondo que tiene círculos de diferentes colores, pero en el centro hay el círculo más pequeño y ese centro es de color blanco. Entonces el Señor dice: pecado es todo aquello que queda fuera de lo blanco, del círculo donde está el color blanco. Y el blanco significa santidad, santidad, justicia. Entonces el Señor dice: pecado es todo aquel que está fuera de la justicia de Dios. Pecado está fuera de todo lo que es falta de consagración a Dios. Pecado es todo lo malo, lo perverso, lo corrupto, lo que desvía, lo que hace que se corrompa la persona. Por eso lo blanco permanece de ese color y lo blanco representa la justicia, la santidad del Dios viviente. Entonces, pecar significa desviarse de la santidad de Dios, desviarse de los mandatos de Dios, desviarse o quedar fuera del orden establecido de Dios de santidad y justicia para nosotros. Así como dice 1 Pedro capítulo 1, donde habla el Señor, verso 3 en adelante, que Dios es santo y que todos debemos de ser santos en toda nuestra forma o manera de vivir. Aleluya. Qué revelación más profunda que nos entrega este libro de Proverbios. Dice el 5, los planes cuidadosos tienen éxito. Los que se hacen con afán llevan al fracaso. Hay que tener planificación, hay que consultar a Dios,
hay que pedir el consejo de Dios para poder nosotros recibir la instrucción correcta y no equivocarnos en todos los procesos de vida que tengamos en nuestra existencia. Aleluya. El verso 6 dice: si engañas para volverte rico, tus riquezas pronto desaparecerán y te llevarán a la muerte. El capítulo anterior hablaba de las estafas, de las pesas falsas, y es lo mismo que dice aquí. Si engañas para volverte rico, si estafas, si robas, si hurtas, si falseas documentos por tratar de robarte una propiedad, por tratar de, no sé, de buscar algún beneficio para ti y todo eso. Entonces dice aquí la Escritura que todo aquello pronto desaparecerá y por último te llevará a la destrucción y la muerte. Todo aquello que se consigue de manera ilícita, indebida, todo aquello que se consigue por coima, por estafa, por compra de conciencia, todo aquello que tiene que ver con hurtos o engaños, robos o actos ilícitos, indebidos, lavado de activos, todo aquello, tarde que temprano, conducirá a aquellas personas a la destrucción, a la muerte. Y no solo eso, sino que esas mismas personas arrastran a la misma condición de muerte a su propia familia, que es lo más penoso y lo más doloroso, por decirlo así. Dice el verso 7, la maldad de los malos acabará con ellos, pues se niegan a practicar la justicia. Es el complemento del verso 6. Si engañas, si robas, si estafas, si haces cosas ilícitas como lavado de activos y cosas por el estilo, eso te destruirá. La maldad mismo, dice, acabará con los malos. La maldad destruirá a los malos. O sea, la maldad los alcanzará, así como a los justos, la justicia los alcanzará, los bendecirá y permanecerá con ellos. Es sencillísima la palabra, ¿sí se dan cuenta? Verso 8. Los perversos siempre están tratando de engañar a los demás, pero la gente buena es honesta y justa. Está relacionado 6, 7 y 8. Los perversos siempre buscan engañar, buscan sacar un provecho. Los que han pervertido el camino, los que se corrompieron, los que entran en actos de corrupción, en actos de ilícitos, los que estafan, los que roban, los jueces que se venden, los gobernantes que roban y se enriquecen mientras al pueblo lo tienen en la miseria. Cosas por el estilo. Esos administradores corruptos que se roban los recursos que son del Estado, que le pertenecen a las instituciones públicas como la policía, como los militares y cosas así. Que recursos que pertenecen al Estado y ellos lo malversan, lo usan equivocadamente. Gobernantes que roban, estafan y se llevan el dinero o benefician a su pequeño grupo selecto por medio de estafas, por medio de sobreprecios, por medio de, de acuerdo a lo que en corrupción hemos visto que a veces se opera en las naciones. Le ponen sobreprecio a los costos y aumentan el valor de los costos, los sobreinflan y eso produce de alguna manera un gasto exagerado que estará de a poco llevando a la ruina la economía de alguna nación. Todo ese tipo de cosas tarde que temprano serán causa de destrucción para aquellos. No piensen aquellos que han robado, estafado y dicen me voy del país, huyo a los paraísos fiscales, huyo a Europa, huyo a las islas del Caribe o me voy a Panamá. Todos los que aparentemente dicen, por allá encuentro refugio, me voy a Suiza, me escondo por allá y no me va a pasar nada, nadie me va a descubrir. Pues ante Dios tendrás que dar cuenta y Dios mismo te ajusticiará en donde quiera que vayas. Porque dijo el Salmo 139, ¿a dónde huiremos de la presencia de Yahweh Elohim? Puedes huir de la justicia de una nación, pero jamás podrás huir de la justicia del Dios viviente. Aleluya. Qué poderosa es su palabra. El verso 9 dice, mejor es vivir en un rincón de la azotea que en una casa grande con mujer regañona. Contiendas, pleitos, problemas, disensiones. Mejor es vivir comiendo un pan seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es vivir bajo la paz, pero en honestidad, en justicia, en integridad. Mejor es, en ese sentido, no tener riquezas, pero vivir en paz, porque hace lo justo y lo correcto delante de Dios.
Para muchos la riqueza puede darle estatus, puede darle posición, beneficios, y también lo puede llevar a la corrupción, a la vanidad de la vida. El Señor dice que es preferible tener poco, pero ser bendecido. Tener poco, pero irte a su presencia el día que tengas que dar cuenta a Él. Tener poco, pero vivir en paz. No vivir perseguido por la justicia. Hay gente que vive perseguido por las deudas, por los acreedores. Hay gente que vive perseguido, angustiado por la justicia. Hay gente a quien lo persigue la justicia y también lo persiguen los del bando contrario con relación a las bandas y pandillas y grupos delictivos. Venganza entre ellos, pleitos entre ellos. Entonces, huye de todo mundo. Por eso dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga, porque en su espíritu y en su ser está el hecho de que ha cometido tantos ilícitos y tiene que huir porque no le queda más. Huye de la justicia, huye de los enemigos, huye de los otros cárteles, huye, bueno, de esos grupos delictivos y guerra entre ellos. Es un asunto problemático. Por eso dice, es mejor yo vivir tranquilo, vivir en paz, quizás comiendo un pan sencillo, un verde asado con cafecito, con maní, rico, delicioso, antes que un banquete, pero lleno de pecado, lleno de maldición, lleno de maldad. Mejor es vivir en contentamiento, conforme a lo que el Señor nos da, nos bendice, en la medida en que el Señor nos bendice, pero en paz con Él, sabiendo que yo y nuestra casa serán benditas y por lo tanto nuestra descendencia también será bendita. Qué poderoso que es esto. La gente mala es cruel, dice el verso 10. Jamás tiene compasión de sus semejantes. La gente es cruel, dice. La gente mala, perversa, no tiene compasión de nadie. Y el Señor desea que aprendamos a ser compasivos. El 11 dice, castiga al irrespetuoso, y eso servirá de ejemplo para los demás. Pero una pequeña reprimenda es suficiente para que el sabio aprenda. Al necio, al irrespetuoso tienes que ser fuerte. Al sabio tienes que ser suave. Solo con una pequeña reprimenda, un llamado de atención es suficiente. Estratégico, ¿no? El Señor nos da la estrategia para tratar con cada persona. El verso 12 dice, el justo Dios, observa la casa del perverso y lo condena a la ruina. El Señor mira el comportamiento de todos los seres humanos, es lo que quiere decir. El Señor mira la conducta de todos los seres humanos. Por lo tanto, el Señor está mirando con atención los comportamientos del ser y llamando su atención a la justicia, a lo recto, a lo santo y a lo puro. Qué poderoso que es esto. Aleluya. El 13 dice, el que se niega a tenderle la mano al pobre tampoco recibirá ayuda cuando lo necesite. Lo que siembras cosechas. Es lo que dice como revelación esta palabra, lo que siembras cosechas. El 14 dice, un regalo en secreto calma el enojo y una propina en secreto alivia la furia más grande. Un regalo, una propina, hace que las personas que de repente están pasando por un mal momento, se baje su nivel de irritabilidad, se baje su nivel de, rechazo, mal genio, enojo. Un regalo en secreto calma el enojo y una propina en secreto alivia la furia más grande. Son secretos que el Eterno nos entrega para poder desarrollar relaciones apropiadas con nuestro prójimo, con nuestra familia, en nuestro matrimonio. El verso 15. Un juicio justo anima a la gente buena y atemoriza a la gente mala. Cuando los juicios son justos y correctos, cuando se hace justicia, se condena al perverso, al que ha cometido el ilícito, y se deja en libertad al inocente, eso dará confianza en la justicia humana natural, en donde los hombres, al obrar con justicia, eso hace que venga bendición y favor sobre una nación, donde se castiga al que es culpable y se deje libre al que es inocente, porque lo opuesto es lo que el Señor condena. Isaías capítulo 5 habla de aquello, los ayes sobre todo lo malo y perverso, y por eso dice en uno de esos ayes,
Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A los que tergiversan, cambian lo dulce con amargo. A lo que llaman amargo a lo dulce, a lo que llaman dulce a lo amargo. Aquellos que tratan de buscar o darle la vuelta y hacer que lo malo aparentemente sea bueno y que lo bueno aparentemente sea malo, sea nocivo o destructivo. Aquellos que buscan tergiversar lo santo, lo puro, lo verdadero. Ay, eso es lo que representa eso. Por eso el Señor dice que un juicio justo anima a la gente buena a lo que es correcto. Muchas veces hay gente que cae en la trampa del enemigo y al ser juzgados de manera injusta se vuelven malos, se vuelven maliciosos y cometen todo tipo de actos de venganza, que es lo que no desea el Señor. El Señor lo pone como un principio de vida. Lo que es justo, santo y correcto delante de sus ojos, eso es lo que todos los seres humanos debemos practicar en nuestra vida. Dice el verso 16, el que se aleja de la sabiduría se encamina a la destrucción. La sabiduría representa en este caso al eterno Dios, a Yahweh el Elohim, a Yahshua HaMashiach, sabiduría eterna, revelación eterna. Entonces, el que se aleja de Dios, el que se aleja de Yahshua HaMashiach, se encaminará hacia la destrucción. Podríamos decirle que esto es como una espiral. Usted se ha visto esos cuadernos espirales que tienen una punta arriba y otra punta abajo. Imaginemos que la punta de arriba es Dios y la punta de abajo es Satanás. Arriba es luz, abajo es tinieblas. Arriba es el bien, abajo es el mal. Y nosotros estamos en el centro. Y nuestra vida es como una espiral. Cuando alguien hace lo malo, la espiral lo lleva en una escalada descendente hasta el castigo eterno. ¿Sí se dan cuenta? Si usted empieza, puede poner su dedo ahí en ese cuadernito. Ponga el dedo en el centro y dé la vuelta o gire la espiral. Y usted se dará cuenta que esa espiral, cuando es malo, el comportamiento lo llevará hacia abajo. Se llama espiral descendente. Pero si está en el centro y empieza a hacer lo bueno, lo justo, correcto ante los ojos de Dios, usted le da la vuelta a esa espiral y resultará que esa espiral lo llevará al bien, a lo justo, a lo santo, a lo que Dios ama, a lo que Dios bendice, a lo que Dios le agrada, a el rostro de Dios, a la presencia del Dios viviente. Nos llevará a tener una conexión con el cielo y nos alejará del infierno, del castigo eterno. ¿Sí se da cuenta? Lo malo aleja al hombre del Dios viviente y lo lleva al castigo eterno. Lo bueno acerca, justo, santo, acerca al hombre, al Dios viviente y lo lleva a la salvación y a la vida eterna. Qué maravillosa que es su palabra. Así que no permitas que la sabiduría de Dios, su mandato, su palabra se aleje de ti, de tu corazón. Más bien, ámala, como dice el libro de Proverbios en los capítulos primeros. Ámala, atesórala, guárdala en tu corazón. Ámala como lo más valioso. La sabiduría de Dios, lo más inmenso, maravilloso, lo más poderoso, lo más santo, lo más hermoso que tú puedas tener en tu vida. Lo que te lleva a la vida, lo que te lleva a la salvación. Y por eso es que tenemos que adorar, no nos queda más que adorar al Rey que vive por los siglos, porque al ver la sabiduría del Padre nos asombramos de ver su grandeza, ver su belleza, de su magnificencia. Y al ver esa grandeza del Dios viviente no nos queda otra que reconocer su gran poder, su gran autoridad. Reconocer su grandeza definitivamente y adorarla a Él. Adora al Señor porque Él es santo, adóralo porque Él es justo, adóralo porque Él es verdadero, adóralo porque Él es bueno. En el nombre de Yahshua HaMashiach, yo te doy gracias, mi Rey amado. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por encaminarnos. Gracias, Señor, por bendecir mi casa, mi familia, mis hijos y mi descendencia. Gracias, mi Rey, porque tu favor está sobre nosotros todos los días de nuestros días. A ti la gloria siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, exaltemos su gran nombre, bendigamos su nombre, porque Él es bueno. Aleluya.